hacia nosotros en facebook.com/Radio High. Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Hola, pero muy buenas tardes. Y bueno, en este día viernes, ya son las 16 horas, aquí por la FM 96.3, Radio High, nuestra radio, y este día que corresponde al día 17 del mes de Adar, del año 5783 del calendario hebreo. Estamos aquí para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para salir más ricos que cuando lo hemos comenzado. Así que esta es la oferta, esta es la posibilidad. Y dicen que cuando hay una necesidad y una oportunidad, el encuentro es inevitable. Gracias por estar conmigo. Sabes que yo siempre, por supuesto, te saludo, te doy las gracias. Quizás estás manejando el coche, ya yendo para tu casa, quizás estás en tu casa. Así que bueno, estamos preparados. Gracias a Rocío por la operación técnica y a ustedes, absolutamente a ustedes, porque con su presencia y con esta escucha hacen que este encuentro sea, la verdad, mucho, pero mucho más lindo. Bueno, le voy a proponer a todos ustedes que, bueno, hagamos un poquitito de este ejercicio espiritual, una elongación espiritual del alma. Vamos a un tema musical y ya estamos arrancando Reencuentro. Gracias por estar conmigo. Aleluya, 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 aleluya. Shalom עטרת בעלה גם בשמחה ובצהולה תוך אמוניה עם סגולה
Bien, luego de esta hermosa canción, vamos a charlar un poquitito de la porción de la Torá que corresponde a esta semana. La porción de la Torá de esta semana es Kitizá. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos luego a charlar algunos aspectos fundamentales para ver cómo podemos aplicar un poco, cómo se aplica en nuestra vida diaria todo esto. Para allá, en esta porción de la Torá, habla de que el pueblo de Israel es mandado a contribuir cada uno, con medio shekel de plata para construir el santuario, o sea, el Mishkan. O sea, que cada persona del pueblo judío tenía que contribuir con medio shekel de plata. Y también se le da instrucciones al pueblo para construir el kior. ¿Kior qué era? Era una vasija de agua para el santuario. Y también junto con el aceite de unción y el incienso. Y había, así está escrito, que dos sabios de corazón, que son Betzalel y Haliav, son puestos a cargo de la construcción del santuario. Y la parashá habla de que el pueblo luego es mandado nuevamente a observar el Shabbat. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando Moshe no vuelve en el momento esperado, él estaba en el monte Sinaí, cuando él no viene en el momento que esperaba el pueblo, la gente hace un becerro de oro y lo adora. Aquí podemos ver que prácticamente es el origen de la idolatría. Sí, el pueblo de Israel hace un becerro de oro y lo adora. Entonces, el Creador se propone destruir a una nación errante, pero Moshe intercede por el pueblo judío. Moshe desciende, dice la parashá, del monte Sinaí cargando las tablas del testimonio que tienen grabados los 10 mandamientos. Y claro, cuando ve a la gente bailar alrededor del ídolo, rompe las tablas y absolutamente destruye el becerro de oro y manda a matar a los principales líderes de la revuelta contra el Creador. Luego Moshe, dice la parashá, vuelve hacia Dios y dice, si no los perdonás, borrame de tu libro que has escrito. Es interesante acá porque cuando un tzadik, una persona que tiene una elevación espiritual tan enorme como Moshe, el Creador hace caso a los pedidos. Entonces la verdad es que le hace caso y entonces lo borra, en realidad, porque en esa parashá precisamente no aparece el nombre de Moshe. Pero ¿qué pasó? Dios perdona, pero dice, escucha bien, dice que los efectos del pecado van a ser sentidos por muchas generaciones. Entonces, primero Dios propone mandar su ángel junto a la gente para guiarlos, pero Moshe insiste en que Dios mismo los acompaña hasta la tierra prometida. Moshe prepara un nuevo juego de tablas, sube a la montaña una vez más, donde el Creador reinscribe el pacto en estas segundas tablas. Sabemos que ya hay 2 juegos de tablas. Las primeras fueron rotas y las segundas son las que finalmente no fueron destruidas. En la montaña, Moshe es agraciado con la visión de los 13 atributos de la misericordia divinos. Esto es lo que se recita cuando estamos en el templo, cuando recitamos y también, entre otras cosas, en Kippur, los 13 atributos de misericordia. Tan radiante es el rostro de Moshe a su regreso del monte, que se lo tiene que cubrir con un velo, que solamente se le retira el velo cuando habla con Dios y para enseñarle la ley al pueblo. Este es un poquitito el resumen de la parashá. Vamos a ver. Entonces, estamos leyendo sobre el becerro de oro. Estamos hablando de la idolatría, quizás el pecado colectivo más conocido del pueblo de Israel, y que según la tradición seguimos pagando generaciones más tarde con el exilio. O sea, el exilio del pueblo judío es consecuencia también de esta idolatría. Claro, muchos de nosotros nos sorprendemos al pensar que gente racional y que hayan visto la revelación divina pudieron haber caído en la idolatría. Pero hay que entender que los orígenes de la idolatría son muy complejos en la psicología humana. El hombre, en realidad, adora aquello que le da vida y nutrición. Por ejemplo, en las culturas antiguas adoraban los ríos, el sol, la tierra, que eran las fuentes de su alimentación. Pero después que Abraham descubrió a Hashem, los hijos de Israel entendimos que a pesar que el sol nos da calor, a pesar que el sol nos da energía, la fuente de todo es muy superior. Y es el Creador el que está por encima de todos. En otras palabras, el sol es una creación del Creador.
Todo es una creación del Creador. De todos modos, a pesar de que a simple vista ya se erradicó la idolatría, por lo menos en un aspecto más burdo, la realidad es que todos podemos caer fácilmente en ella sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando idolatramos el dinero como pensando que nuestro futuro solamente depende de ello. O cuando nos obsesionamos con nuestro trabajo o negocio, cuando pensamos que todo depende solamente de nosotros, que solamente dependemos de nuestra inteligencia, que solamente dependemos de nuestra capacidad física. Cuando nos enojamos porque las cosas no salen como nosotros queremos, en realidad, escucha bien, cuando nos estamos enojando porque las cosas no salen como nosotros queremos, estamos cometiendo el error de la idolatría, pensando que hay algo que se escapa de la divinidad. La divinidad no se le escapa nada. A nosotros, los seres humanos, se nos escapan cosas. La idolatría es creer que nosotros somos el origen y la fuente y todo, absolutamente todo. Entonces, la esencia de la Torah consiste en eliminar también la idolatría, eliminar el ego. El ego es el hijo también de la idolatría. Eliminar la soberbia, eliminar la ira, la ansiedad. ¿Qué son estos? Todos estos son sentimientos que surgen de nuestra falta de confianza en el Creador. Por eso es fácil caer en ello. Y lo que tenemos que hacer es estar muy, pero muy, muy atentos para evitarlo. Así que vemos entonces que acá estamos hablando del pecado del becerro de oro, las consecuencias que estamos pagando el pueblo de Israel con el exilio. Dios perdona, pero las consecuencias de esta idolatría sigue viva. Y tenemos que pensar que a veces reemplazamos en otro momento las culturas. El sol era un dios, la luna era un dios, un volcán podía ser un dios. Y quizás con la modernidad nosotros creemos que nuestra mente es un dios, que el dinero es un dios, que el poder es un dios. Y en realidad, en definitiva, también estamos cayendo en esta modernidad, creando, cultivando y siendo de alguna manera esclavos también de los dioses que nosotros estamos construyendo. Bueno, gracias por estar conmigo. Vamos al tema musical y continuamos con mucha para allá acerca de este tema, que me parece muy, pero muy importante. Gracias, Rocío. איפה את אהובה? למה? על מה את מתנכרת? את אולי כבר לא זוכרת צליל נשיקה עם ליל העצב בידיים שנצמדו בכוח ולא נתנו מנוח שוב לא אוכל לשכוח אהובה הם הימים שלא ישובו עוד לא הם לא ישובו, לא, לא. לא, הם לא ישובו, לא, לא. הנה, הנה הם הימים, ימים יפים של קיץ. וצחוק על פני המים תשובי אהובה הם הימים שלא ישובו עוד לא הם לא ישובו לא לא לא, הם לא ישובו, לא, לא. איפה הם הלילות
חם לילות בחורף ובכיסי ידייך וגשם על שפתייך הרוח על פנייך שכח כבר אהובה איפה הם הימים שלא ישובו עוד לא הם לא ישובו לא 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 הם לא ישובו לא לא Bien, en consecuencia hemos ya introducido conceptos muy fuertes. Uno es el concepto de la idolatría, cuyas consecuencias estamos pagando el pueblo judío todavía con el exilio, y el tema del perdón. El tema del perdón, claro, inevitablemente cuando hablamos de perdón es casi inevitable recordar y recurrir al tema del Yom Kippur, el día del perdón, que en realidad es el día de la expiación. Porque cuando perdonamos y somos dignos de ser perdonados, nos liberamos de un pasado del que nos arrepentimos. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Para poder construir un futuro mejor. Y precisamente, como dijimos hace unos minutos, estamos hablando de la donación del que hace el pueblo judío, cómo se rompen las primeras tablas, cómo se hacen las segundas tablas, cómo Moshe sube nuevamente a la montaña. Pero, insisto, hay una conexión muy fuerte, cuando hablamos entonces de perdón, hay una conexión muy fuerte de esta para allá con el Yom Kippur. Porque menos de 6 semanas después de la gran revelación del Sinaí, cuando se entrega la Torá, el pueblo judío cometió el pecado, que parecería ser imperdonable, construir un becerro de oro. Claro, la Torá habla de que Moshe rezó varias veces por la absolución y finalmente la consigue que Dios perdone. ¿Cuándo perdona Dios al pueblo? Lo perdona el día 10 de Tishrei, cuando desciende del monte Sinaí. Ahí Moshe desciende del monte Sinaí el día 10 de Tishrei con un nuevo juego de tablas para reemplazar las primeras que en su ira él había destruido por el pecado. Entonces, ese 10 de Tishrei, que es en definitiva, se transforma en el día del perdón, en el Yom Kippur, el día del perdón en memoria del momento en el cual el pueblo judío vio bajar a Moshe con las nuevas tablas y el pueblo supo que había sido perdonado. Claro. Hay rezos de Moshe que están registrados en la Torá, pero hay rezos, hay cuestiones muy osadas, por así decirlo. Hay un texto que habla de los rezos de Moshe que comienza con las palabras en hebreo que dice Vayahal Moshe. Podríamos traducir como Moshe buscó, o Moshe imploró, o Moshe rogó, o Moshe intentó apaciguar a Dios. Pero este verbo también se puede usar en el contexto de anular o cancelar un voto. Y sobre esto los sabios hacen un montón de comentarios. Entonces, Moshe absolvió ¿a quién? Absolvió a Dios de su voto. ¿Por qué? Cuando los israelitas construyeron el becerro de oro, Moshe intentó persuadir de que los perdone. ¿Pero qué dice Dios? Dice Dios, le contesta a Moshe, ya he tomado el voto de que cualquier sacrificio hecho a otro Dios que no sea el Señor debe ser castigado. Esto está escrito textualmente. Entonces dice que Dios no puede retractarse de lo que dijo. Ahora, ¿qué le responde Moshe al Creador? Señor del universo, tú me diste el poder de anular votos, porque tú me enseñaste que el que toma un voto, claro que no puede anularlo, pero un estudioso de la Torá sí lo puede hacer. Por lo tanto, yo, dice Moshe, te absuelvo de tu voto. Entonces, el acto original del perdón divino en el cual está basado el Yom Kippur, ¿de qué proviene? Proviene de anular un voto. Y esto explica el porqué del servicio de apertura en el Yom Kippur, cuando nosotros recitamos el Kol Nitre. Claro, ¿qué es el Kol Nitre o Kol Nitrei, como dicen algunos? Es una declaración ¿de qué? Es una declaración de anular promesas. Entonces,
Claro que Kol Nidre es un enigma que está envuelto en misterio, porque es un texto extraño para la imaginación religiosa. Primero, tenemos que decir que no se trata de un rezo. No es ni siquiera una confesión. Es una fórmula legal de anulación de las promesas. Esto le puede interesar a los abogados. El Kol Nidre está escrito en arameo. No menciona al creador, no es parte del servicio, no requiere una sinagoga. Y muchas veces fue cuestionada por generaciones de autoridades halágicas. Entonces, ¿por qué empezamos cada Yom Kippur, nuestro día más importante, con este Kol Nidrei? La primera vez que escuchamos acerca del Kol Nidre o Kol Nidrei es en el siglo VIII. De ahí encontramos la oposición de un rab, Natron Gaón, que es el primero de tantos sabios que lo consideró problemático. Porque según este sabio, no se pueden anular los votos de toda una congregación de esta manera. Porque aun cuando uno pudiera, no debería, ya que si uno se perdonara indiscriminadamente a todos, podría conducir esto a que la gente tome votos con cualquier liviandad. Total, ¿qué problema hay si después lo van a perdonar? Además, ya hubo una anulación de votos 10 días antes. ¿Cuándo? En la mañana antes de Rosh Hashanah. Y esto está mencionado explícitamente en el Talmud. Entonces, hay otros sabios que dicen que, bueno, que la anulación de un voto que representa Kol Nidre no puede ser retroactiva, porque no se puede aplicar a votos que uno ya tomó. Dice este sabio, en realidad es el Rabbeinu Tam, que es el nieto de Rashi, que dice que solo se puede aplicar la anulación de los votos a votos hechos en el futuro. Por lo tanto, insistió él en cambiar el texto de manera tal de que el Kol Nidre se refiera no a los votos del año anterior a este, sino de este año al año siguiente. Claro que esto provocó hostilidad por mucha parte de otros pueblos, por ejemplo, los pueblos no judíos, que dijeron que los judíos no honraban las promesas, porque en el día más sagrado del año las anulaban. Y entonces, en vano fue enfatizado repetidas veces que el Kol Nidrei es solamente aplicable a votos, escuchame bien porque esto es importante, es solamente aplicable a votos entre la persona y el creador. No es aplicable a votos o promesas entre los seres humanos. A través de la Edad Media, y en algunos casos incluso hasta el siglo XVIII, en juicios contra no judíos, los judíos fueron obligados a pronunciar un juramento especial debido a esta preocupación. Entonces, sigue siendo el Kippur igual, el día más solemne del calendario hebreo, por decir, porque esta expresión a través del tiempo también podemos decir que desafía la explicación. Entonces, hay historiadores que argumentan que este día adquirió la tristeza a partir de las conversiones forzadas, ya sea el catolicismo o el islam. Cosas que ocurrieron en la Edad Media, especialmente en el siglo XIV y XV, en España y Portugal, porque a los judíos se les da a elegir entre conversión y persecución. Alguna vez la alternativa era conversión o expulsión. En otras, conversión o muerte. Y algunos judíos se convirtieron. Y en hebreo se lo llama anusim. ¿Qué son los anusim? Personas que actuaron bajo coerción. Sí, se convirtieron, pero bajo coerción. En español son conocidos como conversos, o despectivamente con el nombre de marranos, que es una de las maneras de hablar de los cerdos. Y claro que muchos de estos anusim siguieron practicando el judaísmo en secreto. Y una vez por año, en la noche del Yom Kippur, iban a la sinagoga. ¿Para qué? Para pedir la liberación de los votos que habían hecho al adoptar otra fe, ya que por la presión sufrida, ellos no tenían elección posible. Para ellos, ir a la sinagoga era como retornar al hogar, y la raíz del significado de la palabra teshuvah, que quiere decir retorno. Bien, vamos a seguir hablando de este tema, que es un tema muy, muy complejo, pero muy, muy importante. Y ya sabemos que en realidad las diferentes maneras de ver respecto de la anulación de los votos, estamos hablando de anular los votos y estamos hablando de anular los votos de aquí al futuro. Gran introducción. כשאני בוחר, רק אלוקים שומע.
הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואליה נברא, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו איתו. אין לו נותר, הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא צר שאור. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואליה נברא, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. Bueno, estuvimos hablando de la anulación de las promesas y del Kol Nidre. Vemos que es un tema bastante complejo porque hay diferentes opiniones de los sabios. Y claro que cada hipótesis tiene algunas personas sabios que incluso la refutan. En realidad, el Kol Nidre existía desde varios siglos antes de las conversiones forzadas. Además, el Kol Nidre no hace referencia ni en forma indirecta siquiera a la conversión, ni siquiera al retorno, a la identidad o la expiación. Es simplemente el Kol Nidre una anulación de votos. Entonces hay algo que está posiblemente faltando de seguir hablando. Entonces posiblemente quizás Kol Nidre tenga un significado totalmente diferente. Una que tiene origen en otra interpretación. Según una enseñanza, dice que el acto original del perdón divino, en el cual está basado el Yom Kippur, proviene de la anulación de un voto, de un solo voto. ¿Cuál fue? Cuando Moshe anuló el voto de Dios, como comentamos hace unos minutos. Los sabios entendieron que el versículo, cuando dice, entonces el Señor se arrepintió del mal que había expresado hacia su pueblo, significa que Dios manifestó su arrepentimiento por el voto que él mismo había tomado, que es una de las condiciones necesarias para que el voto pueda ser anulado, arrepentirse. Claro, vos te preguntás, ¿y por qué Dios se arrepintió? ¿Por qué podría Dios haberse arrepentido de la decisión de haber castigado al pueblo por su pecado? Hay otro Midrash que propone una respuesta muy, muy radical.
Y dice que cuando hay un salmo, el Salmo 61, que habla de una palabra que es lamnatsea, cuando aparece esta palabra en los salmos, significa al conductor o director del coro. Pero sin embargo, los sabios lo interpretaron como al victorioso, o sea, a Dios. Y agregan este comentario. Dice que al victorioso que buscó ser derrotado, como está dicho, yo no los acusaré para siempre, ni estaré siempre enojado. Pues entonces ellos se apartarán de mí por mi causa. El pueblo mismo que yo creé. Y otros dicen que hay que leerlo así. Yo los acusaré con el fin de ser derrotado. Y dice que cuando yo gano, pierdo, y cuando pierdo, gano. Yo derroté a la generación del diluvio. Pero ¿acaso no perdí en esa ocasión, ya que destruí mi propia creación? Fíjate vos, recordémosla, el Mabul, el diluvio, claro. Se salvaron solamente 8 personas cuando vino la inundación. Porque recordemos que excepto esas 8 personas, Noé, la esposa y los 3 hijos, cada ser viviente de la faz de la tierra fue extinguido. Lo mismo pasó con la Torre de Babel y el pueblo de Sodoma. Pero en los días de Moshe, dice Dios, gané. ¿Por qué? Él se arrepintió. ¿Pero por qué ganó? Porque no destruyó al pueblo de Israel. Claro que el Creador quiere que su perdón supere a su justicia. Porque la justicia estricta, escucha esto, la justicia estricta daña a la humanidad. ¿Y la humanidad qué es? Es la creación de Dios hecha a su propia imagen. Vemos que Dios tiene atributos. No podemos decir que Dios es amor, es uno de los atributos, por ejemplo. No podemos decir que Dios es piedad, es uno de los atributos. Dios en sí no se lo puede definir porque es la abstracción de lo infinito. ¿Pero por qué comento esto? Porque cuando Dios va a crear al mundo, tiene que expresar un atributo para la creación. Si lo crea con justicia, la justicia en los términos del creador, ningún ser humano la puede soportar, porque es de una pureza total y absoluta. Entonces dice que Dios crea el mundo con Rahmanut, lo crea con piedad. Repito, porque Dios quiere que su perdón supere a la justicia, porque la justicia estricta, como la crea el Creador, daña a la humanidad. Es por eso que el Creador se arrepintió de tu voto. Es por eso que el Creador permitió que Moshe lo anulara. Es por eso que el Kol Nidrei tiene el poder que tiene. ¿Por qué? Porque recuerda el peor de los pecados. Recuerda el becerro de oro y su perdón, completado cuando Moshe desciende de la montaña con las nuevas tablas. Este día 10 de Tisrei, que es el Yom Kippur, porque el perdón fue el resultado de este reto audaz de Moshe, entendido por los sabios como un acto de anulación de votos. Es por eso que Kol Nidrei es la fórmula para anular los votos. El poder de Kol Nidrei, finalmente, tiene menos que ver con las conversiones forzadas que con el recuerdo del momento en el cual Moshe se plantó con su rezo frente a Dios y consigue el perdón para el pueblo. La primera vez que todo el pueblo fue perdonado, pese a la gravedad de su pecado. Entonces, en Kol Nidrei recordamos el primer Yom Kippur, cuando Moshe anuló el voto del Todopoderoso, permitiendo que su compasión supere a su justicia. Adelante, Rocío.
Bien, deleitándonos con esta música y acerca de los conceptos del perdón. ¿Cuándo nació el perdón? Y el Kipur. Así que recordemos, el Kol Nidre recuerda el primer Yom Kippur, cuando Moshe anuló el voto del Todopoderoso, permitiendo que su compasión supere a su justicia, porque esta es la base de todo el perdón divino. Claro que tenemos que luchar siempre por cumplir nuestras promesas, porque si los seres humanos no logramos honrar nuestra palabra, eventualmente perderemos nuestra libertad. Sí, pero ante la elección entre justicia y perdón, a veces hay que elegir el perdón, porque cuando perdonamos y somos dignos de ser perdonados, nos liberamos de un pasado del que nos arrepentimos para poder construir un futuro mejor. Claro que la ley sin amor es dura, pero el amor sin ley es anarquía y eventualmente se convierte en odio. Entonces, en nombre del amor a la ley y la ley del amor, pedimos al Creador que nos libere de nuestros votos y de nuestros pecados por la misma razón, que nos arrepentimos y que sentimos remordimientos por ambos. Entonces, el poder del Kol Nidre tiene menos que ver con conversiones forzadas, o incluso la música, que con el drama de la corte único en el judaísmo, en el que nos ponemos de pie, haciendo un recuento de nuestras vidas. Nuestro destino está suspendido entre la justicia y la compasión. Es tan importante estos conceptos. Vos fijate cómo, yo siempre digo, como siempre me decía mi maestro, que cada vez que estudiamos Torah tenemos que ver cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria, a nuestros hechos concretos, que no es solamente un libro de historia, que no lo es, no es un libro de geografía, que no lo es un código de vida para que nosotros, para no quedarnos aquí en la tierra, tenemos que estar enganchados arriba. Así que, entonces, fíjate vos, Moshe se para frente a Dios, le pide que anule, y él dice que como él es un sabio estudioso, él tiene el poder de anular el voto del Creador. Entonces, esto es algo increíble, ¿no? Las enseñanzas hablan de cómo Moshe convence a Dios para que otorgue estos atributos. Así que, mira qué precedente, cuándo nació el perdón. Pero a veces, la ley, únicamente ley, como dicen los abogados, dicen, dura ley es ley. Toda la ley dura es ley. Pero la ley tiene que tener un condimento y unos aspectos donde el hombre y el ser humano pueda vivir. Claro que el pueblo merecía ser castigado por la duración del becerro de oro, porque si Dios hubiera querido ejercer la justicia verdadera, hubiera matado a todos los que participaron en la adoración. Pero él tiene además otros atributos, tiene otros principios, que a veces entran en conflicto con los atributos de la justicia. ¿Cuáles son los otros atributos? Por ejemplo, la misericordia, por ejemplo, el perdón. Y entonces, Moshe convence a Dios para que le dé a estos atributos un valor fundamental. Me refiero a la misericordia y al perdón. Y esto es todo lo que estamos hablando ese 10 de Tishrei. Cómo se relaciona con la, cómo nace este pecado del becerro de oro. Y este es el tema que yo compartí. Vamos a un tema musical y luego venimos para el cierre del programa. Adelante, Rocío, y luego hacemos el corte y el cierre del programa. Gracias. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
אשר ברא ששון ושמחה, חתן וחלה, גילה ורינה, דיצה וחדווה, אור יישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. בואי בשלום, עטרת בעלה, בואי כלה, בואי כלה, בואי בשלום, עטרת בעלה, בואי כלה, בואי כלה, בואי כלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וחלה, אהבה וחדווה, שלום ורעות. בואי בשלום, עטרת Bien, ya estamos cerrando el programa Reencuentro en este día 17 del mes de Adar del año 5783, recordándote que el horario para prender velas de Shabbat aquí en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 19 horas 01 minuto y el Shabbat termina mañana a las 19 horas 55 minutos. Así que yo les agradezco a todos. Claro, este programa hemos hablado del pecado, hemos hablado de la ley, hemos hablado de la justicia, pero hemos hablado del perdón. Porque insisto, las sociedades que se edifican sin ley caen en la anarquía, pero la ley también tiene que tener otros atributos, porque hay atributos que el Creador nos enseña, como por ejemplo la misericordia y el perdón. Gracias por haber compartido conmigo este programa de Reencuentro. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom. יישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. בואי בשלום
Transmite LRL 331.